Centro Familiar Maranatha, una iglesia de vencedores. Vamos a ponernos de pie, van a pasar los niños a su clase y nosotros seguimos hablando acerca qué vamos a hacer, qué actitud vamos a tomar ante un gran problema, hermanos. Ya dijimos que Josafat se humilló. Dijimos también que había consultado a Dios y que el pueblo y el rey se unieron, ¿verdad? Se unieron para pedir ayuda a Dios. Vamos a seguir. ¿Qué otra cosa, qué otra actitud debemos de tomar ante un gran problema? Dijimos, ¿qué es un gran problema para usted? ¿Una enfermedad? Que fallece algún ser querido cercano a nosotros. ¿Qué otro gran problema pudiéramos tener? Que algún hijo anduviera atado en la droga, en el vicio. Es un gran problema para la mamá, para el papá. ¿Qué otro gran problema pudiéramos tener, hermanos? Una deuda muy grande que no podemos pagar. ¿Qué otra cosa pudiéramos tener como problema? Que algún hijo esté en la cárcel. Va a ser muy duro, muy difícil que algún hijo estuviera en la cárcel. Pues es un problema muy grande. ¿Cómo vamos a reaccionar ante un problema muy grande? Es lo que estamos viendo. ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo este rey ante ese gran problema? Amén. Y vamos a seguir ahí en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, vamos a seguir estudiando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has permitido venir a tu casa de oración. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos, enséñanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento. Y ya vimos tres cosas que hizo Josafat. Se humilló delante de Dios. La segunda es que consultó a Dios. La tercera es que el pueblo y el rey se unieron para pedir ayuda a Dios. Y vamos con el siguiente punto. Debemos de creer en el Dios Todopoderoso, hermanos. Yo tengo un problema muy grande y en ciertos hogares hay algunos eslogan, le pudiéramos decir, algunos anuncios que dicen: Dios es más grande que tu problema. Algunos hogares tienen ahí en alguna pared, dicen: Dios es más grande que tu problema. Bueno, debemos de creer en ese Dios todopoderoso. ¿Será Dios todopoderoso, hermano? ¿Estamos listos, Rafa? Vamos a ver así algo. A ver si me apagan ahí la luz, por favor. Vamos a ver. ¿Es ese o no es? Vamos a ver. Ese es, Rafita. Vamos a ver un pedazo de ese video. Y se va a asombrar, hermano, lo que es el universo. Amén. Ponlo grande, Rafita. La Vía Láctea. Una galaxia con más de 200.000 millones de estrellas. La Tierra es nuestro hogar, el Sol es nuestra estrella y la Vía Láctea es nuestra galaxia. Es donde vivimos. Pero ¿de dónde viene todo? ¿Por qué se forman las galaxias? Esto debe de ocurrir para alterar las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que dio vida a nuestra galaxia? Nuevas investigaciones apuntan a una fuente. El centro de nuestra galaxia es un agujero negro de unas dimensiones inimaginables. Aunque suene aterrador, nuestra galaxia depende de él. ¿El gran destructor del universo es también un creador? Nuestra galaxia, la Vía Láctea,
¿Nació de un agujero negro? Es el responsable del comienzo de nuestra galaxia y del mismo modo será el responsable de su muerte. Gracias, Jesús. Así, Rafita. La historia del universo. Cuando uno se pone a ver eso, hermano, uno se asombra porque los científicos se hacen la pregunta: ¿quién creó todo eso? Y la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en ese Dios que hizo todo eso, hermano, ahora mi pregunta es: ¿el Dios que hizo todo eso tendrá poder para ayudarte en tu problema? Porque si Él es todopoderoso para hacer eso, creo yo que tiene el poder, hermano, para ayudarnos en cualquier problema que tengamos. Dice la Biblia en Hebreos 11:3. Vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Porque Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Dios fue creando cada cosa, hermano. ¿Qué hay atrás de este celular, hermanos? ¿O será que un día, a través de los siglos y los siglos, se unieron todas las piezas y se formó un celular? Atrás de un celular está un diseñador. ¿Sí? Atrás de un celular está un fabricante. Atrás de todo el universo, hermano, está un diseñador, un creador, un constructor. Atrás de todo eso está el Dios Todopoderoso, a quien tú y yo servimos. Por eso Josafat tenía que voltear su vista hacia Dios. Y en el versículo 6 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza, tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Acá viene Josafat al tener el problema de que 3 pueblos, 3 naciones estaban alrededor de él, atrás, ya para entrar a Judea. Y viene delante de Dios y le dice: ¿qué no eres tú el Dios de los dioses? ¿Tiene Dios dominio sobre los reinos de la tierra, hermanos? ¿Tiene Dios dominio sobre los reinos de la tierra? ¿Qué dice Daniel capítulo 4, hermanos? Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere él y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios le está diciendo a través de Daniel a Nabucodonosor. Le dice: mira, si tú estás acá arriba como rey, es que Dios te ha dado a ti los reinos de la tierra. Recordemos que había visto una gran estatua y Dios le dijo: tú eres la cabeza, todos los reinos están bajo tu dominio. Y el rey se enalteció, porque cuando uno logra algo, hermanos, si no está uno bien preparado para darle toda la gloria y toda la honra a Dios, se nos puede, como dicen ahí, subir. Nos creemos y creemos que somos nosotros. Decía Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para mi gloria y mi honra?
y viene juicio sobre de él. Cuando yo salgo de la escuela, salgo con una Biblia en la mano, sin ni un 5, sin nada. En el transcurso del tiempo, Dios ha levantado todo esto que usted ve en esta avenida. Es muy caro en esta avenida. Así que cuando yo vengo en las mañanas y veo todo, le digo, mira Dios lo que tú has levantado. Mira Dios lo que tú has hecho. Porque es Él, hermano. Es Él el que lo ha hecho. Porque si humanamente te pones tú a construir un edificio como este, es difícil que lo logres. ¿Cuánto cuesta hacer un cuartito, hermanos? Un cuarto, 4x4. Te sale caro un cuarto 4x4. Pero en todo debemos de darle la gloria a Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Daniel 4:32. Vamos a ver qué dice la Biblia. 4:32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ahí está el juicio de Dios sobre Nabucodonosor, que 7 años, 7 tiempos iba a estar en el campo comiendo hierba como una bestia. Era el castigo que Dios le había puesto. Hasta, le dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Así que viene juicio sobre Nabucodonosor, y tardó 7 años en reconocer que el Dios Todopoderoso es el que reina sobre todas las cosas. Así que cuando venga algo sobre nuestras vidas, hermano, digamos, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No te esperes muchos años para que Dios, no, dile, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Sé sabio, sé inteligente y dile a Dios, lo que tú quieras de mí lo voy a hacer, Señor, con tu ayuda. Este hombre tuvo que pasar 7 años en esa condición, en el campo, hasta que reconoció que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Que nadie puede resistir la fuerza y el poder de Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que creer, hermano, en un problema. Lo que yo los quiero llevar con todo esto es que en un problema, por muy grande que tú tengas, debes de reconocer que Dios tiene el poder para ayudarte. Dios tiene el poder para ayudarte. Debemos de creer, hermanos, porque en muchas ocasiones no creemos, lo decimos de labios. Mira qué dice Mateo 21:22. Vamos a Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, que lo recibiréis. Cuando tú tengas una petición tienes que creerla, hermano. Porque no siempre la gente lo cree. He contado yo esto, que cuando comenzamos aquí, teníamos una campaña, estábamos ayunando y orando, y se acerca una hermana y me dice, pastor, ayune y ore por mi esposo. Pienso traerlo a la campaña. Pues dije, ok, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar por su esposo, que Dios lo salve. Y comienza la campaña, y el primer día me acerco y le digo, ¿qué, hermana? No, dice, no vino mi esposo. Pues vamos a seguir orando y ayunando, nos quedan 2 días. Seguimos orando, ayunando, y el segundo día le digo, hermana, ¿y su esposo? Dice, no ha llegado, no ha venido, hermano. Y el tercer día me acerco y le digo, ¿su esposo? Y la hermana me dice, pastor, yo sabía que no iba a venir. Y volteo y le digo, ¿y entonces para qué me tiene ayunando?
¿Para qué me tiene orando? Porque me dijo, yo sabía, pastor, que no iba a venir. Espero que ustedes no estén así. Pastor, yo sabía que este domingo mi esposo no iba a venir. Es como aquel que dice, mañana me voy a enfermar. Por fe, mañana me voy a enfermar. Tenemos que creerle a Dios, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es el Todopoderoso, hermano? Puse eso, hermano, para que veamos ahí, cuando menos en video, cómo es la Vía Láctea, cómo es todo. Y eso, que hay más. ¿Cómo eso tan grande lo hizo Dios? Y si creemos que Dios hizo eso, ¿cómo no nos va a ayudar en nuestros problemas, hermano? ¿Es difícil que un muchacho drogadicto sea salvo? Aquí hay personas que Dios los ha salvado de esa vida. Habrá personas, ¿será difícil que Dios salve a un esposo drogadicto? Aquí hay personas que fueron drogadictas y Dios los salvó. Cualquier situación que pongamos, hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, hermano. Quiero que salgas con la mentalidad de que crees en el Todopoderoso y que tu problema, Dios tiene el poder para darle solución. ¿Habrá hogares que Dios ha restaurado, hermano? ¿Podrá Dios restaurar hogares? ¿Podrá Dios volvernos a dar amor por la esposa o por el esposo? Claro que Dios lo puede hacer, hermano. Pero si tú dices, no, pastor, yo sabía que esta nunca iba a cambiar, por eso la dejé. Pues no. Nomás no me pongas a ayunar. Debemos de creer, hermanos, que Dios tiene todo el poder. Porque no toda la gente cree. Mira, vamos a ver un ejemplo donde había personas que no creían. Marcos capítulo 9, 23. 9:23. Vamos con Marcos 9:23. Bueno, para entender mejor vamos a leer desde el versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, imagínate que hubiera dicho, y le dije a tus discípulos que están en Maranata. Que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice Cristo, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. O sea que él no estaba muy seguro de que tuviera la fe suficiente de que Cristo lo pudiera echar fuera ese demonio. Porque le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, pero creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Entonces nosotros tenemos un problema muy fuerte, pero tenemos que creerle a Dios que Dios nos va a ayudar. Que Dios tiene el poder para ayudarnos. Josafat creyó que el Dios Todopoderoso le iba a ayudar. Mi pregunta es: ¿creemos que el Todopoderoso puede ayudarnos en el problema que tenemos? ¿Creemos? Josafat creyó que Dios y solo Dios le podía ayudar. Siguiente punto, vamos a ver. Cuando tengamos un problema muy grande, debemos de creer que el Dios que nos ha dado victorias en el pasado nos va a ayudar en el presente y en el futuro. Óyelo bien. El Dios Todopoderoso que me ha ayudado en el pasado puede ayudarme en el presente y puede ayudarme en el futuro. La victoria al salir de la esclavitud de Egipto por la mano de Dios. Mira el versículo 7 lo que dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. El Josafat, cuando está delante de Dios, le dice: tú eres el Dios que quitó a las naciones que había en esta tierra y plantaste a la descendencia de Abraham. El Dios que le dio la victoria en el pasado nos puede dar la victoria en el presente. El pueblo de Israel tenía que reconocer que el Dios que los había sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, era el mismo que servían actualmente. Mira, cuando volteamos hacia atrás, nos asombramos cómo Dios pudo cambiar nuestras vidas, hermano. ¿Sí o no? Nos asombramos cómo Dios pudo cambiar a mi hermano Fidencio. Uno se asombra. Y con cada uno de nosotros uno se asombra de lo que Dios hizo. Bueno, el Dios que nos cambió es el mismo que nos puede ayudar en el presente. El Dios que nos sanó en el pasado
Es el mismo Dios que nos puede sanar en el presente. Una pregunta: ¿a cuántos Dios ha sanado en el pasado, hermanos? Levante bien la mano. Somos testigos del poder de Dios. O sea que no es algo que vinieron a contarnos. Por eso había aquel canto: yo soy testigo del poder de Dios, ¿verdad? Muchos milagros Él ha hecho en mí, ¿verdad? Era un canto muy hermoso que cantábamos antes, porque somos testigos del poder de Dios. Eso es lo que estaba Josafat haciendo, diciéndole a Dios: tú eres el mismo que un día sacaste a los moradores de Canaán y trajiste a tu pueblo de Israel y lo plantaste aquí. Bueno, ahora yo tengo este problema. Alrededor mío están 3 pueblos. Pero si tú sacaste a los pueblos que estaban aquí, eres el mismo y me puedes ayudar en este problema que tengo. Oiga, que 3 pueblos estuvieran alrededor de Israel para atacarlo, para invadirlo, era algo difícil, pero qué bueno que él confiaba en Dios. El problema, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, hermano. Creerle a Dios. Vayamos a un ejemplo, al rey David. Vamos a ver primeramente Números capítulo 11. Vamos a Números, porque en ocasiones nos pasa a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel. Números capítulo 11, versículo 4. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. El pueblo de Israel venía caminando por el desierto. Pero ahí en el caminar por el desierto, ellos empezaron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Si eran esclavos, no lo comían de balde. Eran esclavos y tenían que trabajar para comer esos. Y luego dice: nos acordamos de los pepinos y de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Qué pronto se olvidó el pueblo de Israel de Dios. Se les olvidó las plagas y los juicios que Dios trajo sobre el pueblo de Israel. Se les olvidó cuando Dios abrió el Mar Rojo y pasaron ellos por tierra seca, dice la Biblia. Se les olvidó. Y Dios lo que quiere es que no se nos olvide lo que Él ha hecho en el pasado, porque tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho cuando tenemos un gran problema. Un problema, hermano, de cáncer no es cualquier cosa. Nuestra hija tiene cáncer. Los estudios así lo dicen. Y te quedas desarmado, te quedas que no sabes qué hacer. Y en ese momento tú dices: el Dios que me salvó puede sanar a mi hija. Tenemos una semana para volver a hacer otros exámenes. Vamos a ayunar y vamos a orar. A la semana vamos y hacemos exámenes. Todo está bien para la gloria de Dios. Y no hacemos más que levantar nuestra vista y nuestras manos a Dios y adorarlo y bendecirlo
Porque el Dios que me ayudó hace 20 años nos puede ayudar ahora. Pero el pueblo de Israel se le olvidó. Se le olvidó que Dios los había sacado de Egipto. Se les olvidó que Dios había abierto el mar rojo y habían pasado ellos como por tierra seca, dice la Biblia. Se les olvidó y ahí están llorando y quejándose y diciendo: ¿quién nos diera de volver a comer aquello que comíamos en Egipto? Queremos regresarnos a Egipto. Queremos volvernos al mundo porque en el mundo nos iba mejor. En el mundo no teníamos tantos problemas como tenemos ahora que somos cristianos. Y ahí está la gente quejándose de Dios. Cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a ir formando a través de esas pruebas, esas luchas, dice la Biblia, a la imagen de su Hijo Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Y es necesario, dice Pablo, es necesario que pasemos por ciertas situaciones, porque así a Dios le ha placido. ¿Quieres paciencia? Dios te pone en situaciones donde tienes que ejercer la paciencia. ¿Quieres tener fe? Dios te pone en problemas donde tienes que ejercer la fe y creerle a Dios que Dios te va a ayudar. Qué bueno que no todos somos como el pueblo de Israel que se andaba quejando. O habrá hermanos todavía aquí entre nosotros que se están quejando siempre. Cuando en un problema se están quejando de Dios. Mira lo que hizo David. Primer libro de Samuel, capítulo 17. David había sido ungido rey, todavía no estaba ejerciendo como rey, era todavía un muchacho. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. 37. Iba a enfrentar a un hombre más grande que él, a un gigante. Y cuando David lo ve, dijo estas palabras. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Qué dice? El que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él está recordando las victorias pasadas. Y luego dice, Él también, hablando de Dios, Él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El Dios que me libró de las garras del oso y del león me va a librar de este filisteo. Alguien pudiera decir: está muy grandote y me va a derrotar. Pero otra persona podía haber dicho: está muy grandote para que le erre. ¿Cuál te gusta? Está muy grandote y me va a derrotar. O está muy grandote y no le voy a errar. Es como aquel vendedor que mandaron a una isla. Mandaron 2 vendedores a una isla. Y nadie usaba zapatos. E iban a vender zapatos. Y uno le escribió al jefe y le dijo: olvídate, no mandes ningún zapato, aquí nadie usa zapatos. Y el otro escribió, dijo: mándame trailers de zapatos porque aquí nadie usa zapatos.
Yo no sé cuál sea tu actitud, pero cada uno de nosotros lo vemos de diferente forma. David tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Mira lo que dijo este hombre: ven y yo te voy a dar a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Pero él dijo: yo. Veamos cómo reaccionó David. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, aquel dijo: ven porque te voy a dar, tú vas a hacer la comida de las aves del cielo. Pero David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. O sea que el filisteo confiaba en él, pero David dijo: Jehová te va a entregar hoy en mis manos. Y yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Señor, en este día haz algo grande, porque tú eres Dios grande. Para que sepa Maranata que hay Dios en medio de su iglesia. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Así que David, hermano, derrotó a aquel hombre porque él creyó. No fue como los judíos israelitas que habían salido de Egipto, que se les olvidó de dónde los había sacado Dios y cómo los había sacado. David dijo: el Dios que me dio la victoria sobre el oso y el león, el mismo Dios me va a dar la victoria sobre este filisteo. ¿Qué hizo Dios, hermano? Le dio la victoria a David sobre aquel hombre, ¿verdad? El Dios que ha hecho cosas grandes en nosotros, hermano, va a seguirlas haciendo si le creemos y le servimos. ¿Sabes que este mundo lo que necesita, hermano, es gente que le crea a Dios? El mundo necesita ver cristianos, hermano, que le crean a Dios. Que le crean a Dios. Mira, haríamos una revolución, hermano, si nosotros los que estamos aquí le creyéramos a Dios como Él quiere que le creamos. Imagínate que tú llegaras a la casa y el vecino dijera: tengo a mi hijo enfermo, y tú le dijeras: tráelo porque Dios lo va a sanar. Y dijeras: en el nombre de Jesús, y Jesús lo sanara. Mira, se corría la voz. En esa casa vive un cristiano, vive una cristiana que ora por los enfermos, y el Dios Todopoderoso le responde.
No necesitaríamos iglesias tan grandes, hermano, las que hay y los que habemos, pero que Dios, le creyéramos a Dios, hermano, y que Dios nos respaldara. Y habría una revolución espiritual en México, que es lo que necesita México, hermano. Porque México necesita una revolución espiritual, que se cambien los patrones que hay espirituales, ¿verdad? De principados, de idolatría, y creamos en aquel que hizo los cielos y la tierra, y en Jesucristo, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tenemos un problema grande, la otra cosa que hizo Josafat fue reconocer que no podía y volteó su rostro, su mirada a Dios. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y luego dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El problema era grande, pero este hombre dice, en nosotros no hay tal fuerza, Señor. Son muchos, no vamos a poder. Es una gran multitud. Y luego dice, y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Y ante ti volteamos nuestros ojos. Habíamos construido el templo, hermano, estaba hasta allí. Hasta ahí estaba el templo donde están las banderas. Todo lo demás era patio. Y allá donde está Edgar, por allá, allá estaba el tanque de gas. Y yo me subo al tanque de gas y volteo hacia afuera, y allá estaban los vecinos. Y luego me dicen, ¿qué? Eran como unos 5. Y yo dije, no, pues no le hablan a otro, ¿verdad? Nomás yo estoy aquí. ¿Qué? Y yo me quedaba viéndole, no le decía nada, hermano. Eran 5. Y luego me dicen así, ¿qué? Y se vienen por aquel lado de la barda, hermanos. Eran como las 7, estaba oscureciendo, y se meten. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Solo. Y ellos traían mucho coraje porque habíamos levantado el templo. Yo sabía que venían a golpearme. Dije, son 5, Señor, son 5. Ayúdame, porque esto me van a dar aquí me van a dejar. Nosotros vivíamos aquí cerca en una casa, pero estaba yo solo. Y me pongo yo a orar, Señor, ayúdame. Y los veo que vienen, hermano, y entran y ahí van caminando. Y yo así parado, hermano, tenía 40 años. Y los veo que vienen. Ayúdame, Señor, y ayúdame. Llegan, hermano, y se paran como de aquí a la pared. Yo no le decía nada, ellos me insultaban, me decían tanta cosa. Yo nomás los veía, no le demostraba miedo. Aunque por dentro tenía miedo. Claro, eran 5, hermano, me iban a golpear. Y los veía yo así de frente y me insultaban y me decían tanta cosa. Y llegó un momento en el cual, pues ya dije, nomás con que se vayan para enfrente y me van a dar. Pero de repente, así de golpe, los 5 dieron media vuelta y se fueron.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y llego a la casa, le cuento a mi esposa, ¿y qué les dijiste? Nada. Pues ¿qué les hiciste? Pues nada. Pero tú sabes cómo está la gente con nosotros. Y luego, pues nomás llegaron como a 5 o 6 metros de donde estaba yo y me insultaban y dieron la media vuelta y se fueron. Hay momentos en los cuales, hermano, tú tienes que voltear a Dios. Momentos donde sabes que no vas a poder. No vas a poder, hermano. ¿Qué hizo este hombre? En nosotros no hay tal fuerza contra esta multitud. No sabemos qué hacer. Pero ante ti alzamos nuestros ojos y te pedimos ayuda. Porque vamos a llegar a ciertos momentos en los cuales tenemos que depender de Dios, hermano. Estaban los madianitas, habían invadido Israel y ahí estaba Gedeón. Y Gedeón hace el llamamiento y vienen 32,000. Y le dijo Dios, son muchos. Vamos a Jueces capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y se te viene a la cabeza eso. En una ocasión venían a hacernos problemas los vecinos. Y dije yo, pues si antes que éramos unos cuantos, ¿qué nos hicieron? Ahora que somos muchos, menos. Pero yo estaba pensando como estos hombres. Dije, pues nomás le saco al hermano que está bien grandote y luego aquel otro. ¿Y qué nos hacen? Pero no, hermano, porque caemos en lo mismo que ellos. A ver, ponte de pie. ¿Dónde estás, Alejandro? ¿Dónde estás, Alejandro? No, hombre, pues ¿qué nos hacen contigo? Pero eso es confiar en el hombre, hermano. Dije, antes no estaba Freddy, pero ahora está Freddy. ¿Qué nos hacen? Pero mira, recapacité. Dije, Señor, si tú nos guardaste que éramos 7, el mismo que nos guardó cuando éramos 7, ¿nos va a guardar ahora que somos más de 200? ¿Sí o no? Porque es el mismo Dios. Y le dice Dios, son muchos. Mira, y dice que el que tenga miedo y tiemble, que se vaya. Dile lo mismo a los de Maranata. El que tenga miedo y empiece a temblar, no te va a servir. Señora, ninguno veo que esté temblando. Que se queden todos, Señor. Dale la gloria a Dios. Y se fueron 22,000. Y quedaron todavía 10,000. Y le dijo Dios, son muchos. No vaya a ser que digan que por su fuerza les di la victoria. Y al final quedaron 300. Cuando llego aquí, hermano, los hermanos del estacionamiento dicen, pastor, aquí están sus 300. Aquí están los 300, pastor. Con 300 Dios le dio la victoria a este hombre. Porque no fueron los 300, hermano. Fue Dios a través de los 300.
Cuando tengas un problema muy grande, hermano, tienes que voltear hacia Dios. Pásele, Freddy. Freddy, tienes que voltear hacia Dios. Puede ser una enfermedad, hermano. Puede ser un voltear a Dios. Pablo le dijo, Señor, sáname. Y dijo, 3 veces le he rogado a Dios. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en mis debilidades.